dime, vela al sol, vela al sol, vela al sol. Tremendo disco, adelantadísimo a su época. Ilia Kuriaki de Valderramas, Horno para calentar los mares, producido por Tweety González y los Kuriaki en el año 93 aproximadamente. Y que bueno, si mirando la ficha del disco en Wikipedia, veo que mi trabajo figura como edición y compaginación, cuando en realidad lo que hice fue el mastering. Pero bueno, en ese momento no se sabía bien qué era el mastering. Eran los comienzos de la era digital en la industria discográfica, y el mastering era como una actividad innecesaria aparentemente, una actividad que digamos no tenía mayor significado, porque si ya estaba mezclado, bueno, ¿para qué íbamos a hacer algo después? Por supuesto, es totalmente comprensible que si las compañías pensaban que tenían que pagar por algo que encima después iba a terminar arruinándoles la mezcla, era absolutamente comprensible que pensaran que el mastering no solo no servía, sino que era contraproducente. Hubo que trabajar muchos años para encontrar una manera de hacer que el mastering tenga un sentido, que el mastering realmente fuera productivo, y viene bien esta comparación de escuchar una mezcla masterizada en el año 93 y ver que está al mismo volumen que una mezcla sin masterizar año 2020, o sea, casi 30 años después tenemos una diferencia en rango dinámico de aproximadamente 10 o 12 dB, que es muchísimo. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, justamente pasa que en el medio sucedió la guerra del volumen y sucedió que los artistas, los productores, las compañías también quisieron empezar a sonar cada vez más fuerte. Primero por el formato CD que se los permitía, la comparación, la competencia en las radios, etc. Después, por supuesto, el streaming, donde pareció que esto se terminaba, pero esa ilusión duró unos pocos meses y enseguida volvió la guerra del volumen en el streaming también. Entonces lo interesante es que si hoy comparamos y vemos que esa mezcla, así como fue masterizada en el año 93, sigue teniendo dinámica, sigue respirando, suena a mi gusto excelentemente bien, y realmente mérito absoluto de Mariano López, ingeniero de grabación y mezcla, y por supuesto de su productor, Tweety González. Yo creo que el hecho de poder mantener la dinámica y llevarla a rangos normales de volumen, donde no teníamos la presión de hacerlo crecer, porque todavía no existía esa competencia, no había empezado la guerra del volumen, bueno, podíamos hacer que la dinámica se respete a full. Eso, en definitiva, es lo que hoy ya no podemos hacer, porque como el volumen está instalado como un valor muy importante dentro de la música, sobre todo género urbano, lo que terminan haciendo muchos productores es poner el bombo y el redoblante, o uno de los dos, o los dos, muy fuertes, como para que destaquen por encima y que el mastering no los termine de aplastar completamente. Lo que hace el mastering entonces es entrarlos un poquito dentro de la mezcla, en base a la compresión, y ahí digamos que quedan un poco más integrados. Pero eso no es, digamos, no habla bien de la dinámica de la música de hoy. La música, sobre todo en género urbano, no tiene dinámica, no tiene ninguna dinámica. Lo que quizás pasa es que se disimula un poco mejor justamente por el exceso de volumen que tienen algunos instrumentos. Entonces, mi recomendación en realidad es que si vamos a pretender que la dinámica aparezca de esa forma, probablemente no lo vamos a lograr. Podemos mantener el bombo y el tambor en el lugar que tienen que estar y que el mastering no los aplaste más, solamente eso. Pero es interesante pensar que mucho mejor que aplastar o no aplastar un bombo o un redoblante es dejar respirar a la música, o sea, hacer que la dinámica que se propone desde la propia canción, sí, se puede empujar un poco, pero no tanto, de una manera tan bestial como sucede hoy, porque entonces no alcanza con ninguno de esos recursos de dejar el bombo fuertísimo, ni de esos claps que te invaden todo, porque de esa manera igual no conseguimos dinámica. Lo que estamos haciendo es invadir aún más el espacio audible, si se quiere. Me parece que mucho más interesante es no sobrecomprimir. Ahora, es
implica deshacer la guerra del volumen completamente. Es una propuesta que evidentemente no termina de cerrarle a nadie, porque si no ya lo hubiéramos implementado, pero es interesante ver como un recurso para entender cómo se hacían las cosas hace 30 años. Cuando no existía esta presión, funcionaba todo mucho mejor. Funcionaba de una manera que era más natural. Esa canción se puede seguir oyendo hoy y suena excelentemente bien. Y realmente el trabajo de un gran ingeniero de mezcla, de un gran productor, Mariano López, Tweety González, se potencia todavía más, porque lo podemos escuchar hoy y no está aplastada, no ha perdido dinámica, no ha perdido sorpresa, sigue siendo absolutamente disfrutable, cuando muchas de las cosas que se oyen en el género urbano no lo son. Entonces, bueno, el ejemplo para escuchar es una canción de ese disco, Horno para calentar los mares. La canción se llama Vela el Sol, que es la que escuchábamos ahora al principio, y masterizada suena al mismo volumen que una mezcla que tengo ahora para masterizar del mismo género, muy similar, pero que todavía no pasó por el proceso de mastering, así que todavía va a crecer mucho dB por encima de esto. Interesante escuchar y comparar una con la otra. Bueno, esta es la mezcla masterizada ya de Vela el Sol, parte del disco Horno para calentar los mares, de los Kuriaki, como contaba antes. Y lo interesante es que la mezcla, aún ya pasada por el proceso de mastering, es decir, con el máximo volumen que iba a tener en el disco, sigue manteniendo su dinámica. Se ve y se oye claramente esa dinámica. El tema arranca a este volumen. Después tiene otro momento en el que crece un poco, en el estribillo. Vela el sol, vela el sol. Después en otro estribillo hasta puede llegar a crecer un poquitito más todavía. Vela el sol, vela el sol. Pero simplemente por el agregado de instrumentos, es una cuestión de arreglos que permite que haya margen, es decir, tanto la mezcla como el mastering fueron por el lado de mantener la dinámica lo más posible. Incluso para que baje también en algún momento y tenga como un momento de respiro, por ejemplo acá. Esto funcionaba perfectamente hace 30 años. Hoy una mezcla que me llega para masterizar ya tiene este volumen, aún sin mastering, ¿no? Obviamente. Sean mis testigos y jueces, la calle es un tribunal lleno de evidencia falsa que parece real. Fantasías espeluznantes, se la huelen y se la fuman y la vida termina. Entonces, bueno, ya partimos de un escalón bastante más alto, donde si comparamos, igualmente esta mezcla está buena, digamos, no es un mal ejemplo de una mezcla actual, pero claro, la pretensión es ganar sobre esto 10-12 dB, entonces es mucho lo que se va a perder de esta dinámica, que podría llevarse a algo mucho menos exagerado y con más profundidad, como en el caso de los Kuriaki, ¿no? Y mucho peor es este caso cuando la mezcla ya viene tuneada de tal manera que tiene un bombo excesivamente fuerte y claps o redoblante fuertísimos también, probablemente con la pretensión de que después el mastering los aplaste. Entonces suena de esta forma. Lonely girl in a lonely world. Si busco otro momento, I'm good. I'm sorry. Oh, I'm sorry, baby. entonces constantemente vamos a estar luchando con ese plano exageradísimo del bombo y el redoblante, a menos que le pidamos que lo moderen en la mezcla, que es lo que tiene que pasar. Pero esto que fue pensado como un recurso para disimular la falta de dinámica, en realidad se resolvería perfectamente dejándole la dinámica original en el mastering y solamente empujándolos un poquito más lejos, pero sin aplastarlos completamente, como pasa todo el día, todo el tiempo hoy en género urbano. Bueno, este fue el video de este viernes. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en la próxima.